Al Señor Jesucristo. Hoy, en este día, le damos todo honor, toda honra, toda gloria a aquel que es digno de recibirla, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en este día, saludo a todos, deseando las más ricas bendiciones en estos tiempos, donde que con mayor fuerza la bendición de Dios está sobre su iglesia y sobre la misma, más puras y más tangibles las revelaciones de su gloriosa palabra. Hoy quiero que miremos este mundo actual, estos últimos tiempos, tomando bíblicamente figuras que nos ayuden a definir y a revelar, a comprender las situaciones que se van dando. Y posiblemente dentro de las mismas, entender también otras que están por venir. Y voy a tomar hoy el drama de la vida de David y Saúl, que es el monomio de dos reyes, el monomio de dos caminos, el monomio del bien y el mal, el monomio de nuestra realidad. La expresión que dice dentro de las cifras numéricas A más B o A menos B. ¿Por qué? Porque se dan hechos dentro de la vida de David y Saúl, donde está el monomio de dos reyes, está el monomio de dos hombres que en su episodio, en su drama, se dan circunstancias negativas y positivas. Miremos entonces el hoy. Frente a estas dos figuras del monomio de los dos reyes, David y Saúl, la iglesia y el mundo, hoy. Desde los reyes más importantes de Israel, en las Sagradas Escrituras son David y Saúl. David y Saúl son lazos el uno del otro. Pero hay una distinción entre los dos. Saúl fue rechazado por Dios. David era un hombre según el corazón de Dios. Sin embargo, ambos hombres tuvieron algunas fallas increíbles en su vida. Saúl no obedeció al Señor en sus mandamientos. David cometió adulterio y asesinato en el pecado que comete con Betsabé. Si ambos hombres tuvieron un pecado grave en sus vidas, ¿por qué uno fue rechazado y el otro bendecido? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos hombres? Tenemos el indicativo.
La diferencia entre los dos reyes está en su respuesta cuando se enfrentaron a su pecado. La actitud de Saúl. Cuando Saúl desobedeció la orden directa de Dios, el profeta Samuel fue a confrontar a Saúl en su pecado. En lugar de reconocer su pecado, Saúl trató de justificar sus acciones. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Fue la respuesta que le dio a Samuel. Se excusa por su desobediencia. En lugar de ser dueño de su pecado y pedir perdón, con orgullo sigue los pasos de Adán y argumenta que su pecado no es tan importante. Señala con el dedo a todos los demás en lugar de señalarse a sí mismo. Saúl comenzó con un futuro brillante. Fue el primer rey de Israel. Su unción fue motivo de gran celebración. Sin embargo, debido a su pecado y su negativa a arrepentirse, Jehová dejó a Saúl y lo rechazó como rey. La actitud de David. David también practicó el pecado horrendo, pero su actitud diferente fue a la de Saúl. Así como el profeta Samuel enfrentó a Saúl en su pecado, el profeta Natán asimismo enfrentó a David. Cuando el profeta llamó a David por su adulterio y conspiración para asesinar, David inmediatamente responde: he pecado contra Jehová. Cuando el profeta llama a David por su adulterio, esa es su respuesta: he hecho lo malo delante de sus ojos. Entonces dijo David a Natán, dice la Escritura: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. David tomó posesión de su pecado en lugar de poner excusas. Sin embargo, David describe en detalle los pensamientos y emociones que estaba experimentando durante este tiempo. La oración de David es la de un pecador arrepentido. David escribe llamando a Dios por su misericordia. Él posee su pecado
Y él dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David tomó posesión de su pecado en lugar de poner excusas, reitero. Sin embargo, él sigue detallando y sigue hablando de sus experiencias vividas delante de Dios. Porque soy consciente de mis transgresiones y las aborrezco. Mi pecado está siempre delante de mí. Una variante dentro del sentido común sería, porque yo soy consciente de mis transgresiones y las aborrezco. David posee su pecado y está verdaderamente quebrantado. Se pone al descubierto ante el Señor su Dios, pidiendo perdón y restauración. Es una mudanza cierta. ¿Quién habrá que en sus males no espere el auxilio de Dios? ¿Quién habrá que en sus bienes no teme la pérdida? El modelo del verdadero arrepentimiento lo vemos en David. Sirve como modelo de arrepentimiento, de un arrepentimiento verdadero que como fin termina acompañado con la salvación. David canta, porque no te deleitas en el sacrificio, o de lo contrario yo lo daría. No encuentras placer en las ofrendas quemadas. Mi sacrificio, el sacrificio aceptable para Dios, es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito, roto con pena por el pecado y humilde y completamente arrepentido. Tal corazón, oh Dios, no lo desprecias. Lo que Dios desea de nosotros, hermano y hermana, amigo y amiga, cualquier persona que me esté escuchando, lo que Dios desea de nosotros es la verdadera ruptura con el pecado. Y Samuel dijo a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los sacrificios y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. David no se justifica a sí mismo, ni siquiera justifica el sacrificio que él pudiera ofrecer, porque de su lustre de coloración Dios demanda o exige como indispensable que la actitud o dimisión, su renuncia, sea desde su corazón. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la bienaventuranza que pronuncia el verbo de Dios en el monte,
en su sermón. Una variante dentro del sentido común sería: bienaventurados, o sea, felices y espiritualmente prósperos, con alegría de vida y satisfacción en el favor de la salvación de Dios, independientemente de sus condiciones externas. Son los pobres de espíritu, o sea, los humildes, que se consideran insignificantes, porque de ellos es el reino del cielo. Qué importante afirmación de nuestro Dios. Atención, atención, atención. Los que entran en el reino de los cielos son los David y no los Saúls. En nuestro pecado debemos asumir nuestra pobreza espiritual. Debemos confesar nuestra indignidad y creer de bruces, postrado en la presencia de Dios. Debemos poseer nuestros trapos sucios que nos cubren. Donde no hay dolor por el pecado, no hay arrepentimiento genuino. Y lo digo delante de Dios, como dijera Pablo, verdad digo en Cristo y no miento. Esto no lo resuelve un ayuno, porque esto tiene que salir del corazón de una decisión absolutamente. Porque donde no hay dolor por el pecado, no hay arrepentimiento genuino. Aquellos que no han reconocido su pobreza espiritual y su necesidad de gracia, no heredarán el reino de Dios. Solo aquellos que abrazan la vergüenza de su transgresión pueden compartir la gloria del Cristo crucificado. Solo esos. ¿Eres Saúl o eres David? La pregunta no es: ¿soy un pecador? Tanto Saúl como David fueron grandes pecadores. Sin embargo, uno se rompió por su pecado y el otro fue apático. Sin embargo, uno se arrepiente por su pecado, mientras que el otro sea apático. Uno era un hombre según el corazón de Dios. El otro era un rey fallido y trágico. Al mirar el pecado en tu vida, ¿estás respondiendo como Saúl o como David? No intentes justificar tus acciones pecaminosas. Confía en ellos y cae cara ante Dios. Aboga por la misericordia y la gracia de Dios. Confiesa tu pobreza espiritual. Es que estamos en unos tiempos que lo que estamos viviendo en esta tierra, donde se ve como en un mismo escenario el bien y el mal. Sí, estamos viendo sencillamente a dónde está llevando la pobreza espiritual a la humanidad. Es cuando estamos humillados que Dios sanará. Él
tomará nuestros trapos sucios y nos transformará en una vida nueva en Cristo. Perdonará nuestros pecados y nos vestirá con la justicia de Cristo. Las lágrimas amargas de la ruptura son rápidamente cubiertas por la dulce sangre del Cordero de Dios. David llora a Saúl y Jonathan. Un episodio muy parecido al nuestro. Quizás nos toque llorar a miles que se están yendo sin Dios, porque como Saúl tomaron una decisión opuesta, se mantuvieron como antagonistas en un escenario donde no convenía serlo. La noticia fue terrible para David cuando murió Saúl y Jonathan. El corazón de David por el rey ungido de Jehová, Saúl, a pesar de ser perseguido inclusive muchas veces por él mismo, David lo apreciaba, aunque era su enemigo vicioso. Ahora ya no está, y las amenazas han terminado para David, que venían de parte de Saúl. David todavía está triste, porque su vida y la posibilidad de arrepentimiento han pasado. Ya no había nada que hacer. El corazón de David es bastante sincero y simplemente muestra la grandeza del carácter de un siervo de Dios y su capacidad de humillarse delante de Él, a pesar de la susceptibilidad de las emociones que está experimentando. David, en su lamento, entonces las notas tienen que cambiar de los tonos mayores a los tonos menores y aún más disminuidos. Estas no son las letras de canciones típicas que escuchas por algún medio que acostumbras. Estas son palabras profundas, emocionales, dolorosas y difíciles para que David cante. Como dice en la experiencia en medio del destierro, ¿cómo cantaremos la canción de Jehová en una tierra extraña? Si te olvido, Jerusalén, que mi mano derecha olvide su habilidad con el arpa. ¿Cómo cantaremos? ¿Cómo cantaremos en este tiempo? ¿Cómo han de ser nuestras notas? Estas son palabras profundas, con un corazón alineado con el del Señor Jesucristo. Hoy la iglesia lloramos con los que lloran. Se vislumbra el relieve de un mundo que lo destaca su tragedia. No ha tenido éxito,
va rumbo al fracaso. Y al menos lo poco que podamos rescatar, de ahí dependen todas las naciones. Miremos el caso de Saúl, su comedia en su escenario, y consideremos algunos aspectos que hay en él que nos pueden orientar a nosotros hoy. Saúl, su vida consiste en una serie de situaciones y decisiones que, debido a su carácter, causan su propia muerte, la muerte de sus seres queridos y la destrucción de todas sus esperanzas. Proverbio dice: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Vemos un mundo vestido de tragedia. Es la realidad de hoy y nadie la puede cambiar. No es como el que dice ser lo que no es, como si un hombre de 18 años dijera que tiene 8. No se puede cambiar. Tradicionalmente, la tragedia relata la figura de un hombre en una posición alta, a menudo colocado allí más allá o incluso en contra de su propia voluntad, quien, debido a alguna falla en su carácter o a alguna locura o incluso un error involuntario, se encuentra con una catástrofe personal en sus caídas. La semblanza de la figura de Saúl, pues la historia cuenta sus elecciones, su reconocimiento de su grave situación y su lucha final contra lo inevitable. Saúl está entre los héroes trágicos. Dentro de sus antecedentes implícitos pueden ser buenos y malos sus hechos. A menudo los héroes trágicos son tontos, miopes y ambiciosos, pero valientes. A veces malvados. Son personas destrozadas por su lucha dentro de las trampas que ellos mismos pudieran haber hecho. Como dice la Escritura, en la transgresión de un hombre malvado hay una trampa, pero el hombre intransigente justo canta y se regocija. Son personas destrozadas por su lucha dentro de las trampas que ellos mismos pudieran haber hecho. Importante eso. Qué interesante. La falta de sentido común de Saúl se advierte en su orgullo, que a menudo manifestó como un miedo a las críticas y su amor a la aprobación popular. Este despropósito resultó de una tendencia a cometer errores significativos en el juicio que conscientemente resultaron en complicaciones
llevado a la desgracia. Dice la Escritura, después de oírlo todo, la conclusión está: teme al Dios verdadero y obedece sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre y lo que él debe hacer. La fuerza y coraje de Saúl ante el juicio de Dios. Saúl no se agachó ni se escondió, sino que se volvió hacia su futuro con valentía violenta e insensata, sin arrepentimiento, y decidido a luchar contra la sentencia que le había sido impuesta. En su intento de obligar a Dios a revertir la decisión en su contra, Saúl cambió de ser humilde y puro, eligiendo por el Señor, que lo había dado para grandes bendiciones y le había puesto en grandes promesas, pero ahora era un hombre enojado, solo e incorregible. Dice la Escritura de una figura tomada del Antiguo Testamento, al tiempo de Moisés: si uno tiene un hijo rebelde e incorregible, que no obedece a su padre y a su madre, que aunque lo corrigan, no les hace caso. Saúl es rey sustituto. ¿Por qué? Porque Jehová es el verdadero rey. Hoy hay muchos sustitutos. En las mismas redes sociales aparecen sustitutos, pero sustitutos que no reconocen que lo son, que andan inclusive hablando de que todas las cosas que se están cumpliendo es porque ellos las dijeron. Pero en la realidad aquí, hasta el más sabio en esta tierra es un sustituto como Saúl, porque el único verdadero que sabe y anunció las cosas que habían de ser es Jesucristo el Señor. Aleluya. Cuando Saúl se extralimitó en su lugar como vasallazo de verdadero rey, Dios lo rechazó. Es en la lucha decidida de Saúl contra este pronunciamiento fatídico que su personaje alcanza a la dimensión del infausto fatal. Saúl tenía muchas buenas cualidades al principio. Al comienzo de este drama de la vida real, mostró una fe simple. Más tarde, después de aceptar su reinado, demostró ser sabio al manejo a las personas que se le opusieron. Era un líder fuerte y un guerrero valiente, victorioso en la batalla de Jabes y Gelead. Fue rápido en darle el honor a Dios. En estos primeros años fue humilde y ejemplar, lo que llevó a la gente a conocer la voluntad y el poder superior de Dios, dispuesto a pedirle consejo al profeta Samuel. Pero vemos ese antagonismo de Saúl
al final. Pero a medida que pasó el tiempo y el reinado de Saúl se solidificó, aparecieron rasgos de carácter en Saúl que resultaron en una catástrofe. Era impetuoso, a menudo imprudentemente en sus juicios, casi irreflexivo en sus conclusiones. Apasionado, fue rápido a la ira, rápido a la violencia. Obstinadamente mantuvo fuertes lealtades que a veces condujeron a juicios equivocados, mientras que al mismo tiempo abandonó otras lealtades que lo habían ayudado. Poco a poco se volvió insensible, incluso insensible en sus relaciones con su prójimo. Poco a poco se va volviendo y se va deteriorando y se va degenerando para lograr fines. Estaba dispuesto a manipular a otros, incluso a sus propios seres queridos. Temía las críticas. Desarrolló una gran necesidad de aprobación popular. Esta última debilidad fue la principal consecuencia de su obstinado orgullo, que fue su funesto defecto. Si en Egipto la última plaga fue la muerte de los primogénitos, si hoy estamos en medio de sombra de muerte sobre esta tierra, ahora entonces se manifiesta también este último sentido característico de Saúl, donde se da la obstinación orgullosa, donde el hombre busca la popularidad y se deja llevar para mostrarse él y no darle la gloria a Dios. Pero hermano y hermana, sea que estemos en las buenas o en las malas, sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos. Dice Samuel a Saúl, y Samuel dijo a Saúl: has hecho tontamente, no has guardado el mandamiento del Señor tu Dios que Él te ha mandado, porque el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. En conclusión, finalmente David es atraído de los campos. No buscaba burros como Saúl, sino cría ovejas como Moisés cuando Dios lo llamó. Jesús mismo es el buen pastor, y tanto Moisés como David son tipos o imágenes de él. Al menos 3 veces, con diferente terminología, las Escrituras nos hablan del camino de la muerte y el camino de la vida. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella. Segunda Corintios, capítulo 3, verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros completamente de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El camino de Saúl le parecía correcto, pero condujo a la muerte y la destrucción. Era el camino ancho de la multitud. El camino de Saúl, su camino le parecía correcto y por eso iba confiado. Pero el camino de David a menudo parecía equivocado. Enfrentándose a Goliat parecía una locura. Sus hombres debieron pensar que estaba enojado cuando 2 veces salvó a Saúl. A menudo tenía que caminar solo. Era un hombre del nuevo pacto, de comunión personal con Dios, y pisó el camino estrecho que conduce a la vida. Si queremos la vida como David, el Señor Jesucristo es la fuente. Vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Vayamos a Él y bebamos para que en nosotros pueda haber un pozo de agua que brote hacia la vida eterna y que de nosotros fluyan ríos de agua viva. Cristo, lo podemos ver, en Él tenemos la victoria, aunque en su episodio aquí en la tierra relacione también el sufrimiento. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En una variante dentro del sentido común del texto tenemos: fue despreciado, rechazado y abandonado por los hombres. Un hombre de penas y dolores y familiarizado con el dolor y la enfermedad. Y como aquel de quien los hombres esconden sus rostros, fue despreciado y no apreciamos su valía ni le teníamos aprecio. Debido a esto, podemos recurrir al Señor Jesucristo sin importar la situación. ¿Por qué? En su omnisciencia, Él sabe perfectamente bien por lo que hoy estamos pasando. No hay otro lugar a donde mirar, no hay otro a donde ir, solamente Jesucristo y nadie más. Él es el único en el que debemos esperar siempre. Aleluya.